Ya están hartos de los cambios de fondo y luces, yo también, pero nomás no me acomodo. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este capítulo 14 de Holy Shit, este lugar en el que leemos la Biblia como Dios no manda. Hoy vamos a iniciar el libro de Crónicas. Y yo solo tengo que decir que si tú padeces de insomnio, este libro podría ser tu mejor amigo. Porque todo el primer capítulo parece básicamente el directorio telefónico de Dios. Se los jurito de verdad, si pensaban que Levítico y Deuteronomio estaban cabrones, no saben. O sea, el autor de Crónicas, quien quiera que sea, bueno, que Dios a través de quien quiera que sea, decidió que la Biblia necesitaba un árbol genealógico de 9 pinches capítulos, donde nadie hace nada. Un montón de gente que nace, crece, se reproduce, hace bebés cuyos nombres son imposibles de pronunciar sin escupir y se mueren. El capítulo 1 y 2 es literal, o sea, fulano engendró a Mengano y Mengano a Perengano. Nos meten en este capítulo a Adán, a Set, a Enos, a Mahalalel, a Jared, a Enoch, a Lamec, a Noé, a Sem, a Cam y a Jefet. Órale, plebes, ahora sí van a comer. Creo que nunca en la vida voy a ser capaz de pronunciar estas listas de nombres y pensar en Cletus. Pero bueno, entre todo este mar de nombres que suenan a remedios caseros para la gastritis, llegamos al capítulo 4. Y aquí el cronista hace una pausa bien dramática. En medio de tanta engendradera de la nada nos sacan a un tal Jabez. ¿Saben qué es Jabez? Imagínate que eres el vato al que tu mamá literalmente te puso de nombre Dolor. Nada más falta que se nos apellidara de huevos. Y les voy a leer este cachito del versículo directo porque Jabez fue más ilustre que sus hermanos y su mamá le dio el nombre de Jabez diciendo que lo parió con mucho dolor. Ay, señora, todos los partos duelen, especialmente en el Antiguo Testamento no había epidural. Medio innecesario arruinar la vida al chamaco poniéndole dolor de nombre. Si algún día tengo un hijo que a estas alturas ya lo veo muy complicado, como no sea el Espíritu Santo, le voy a poner desgarre de perineo Valenzuela. Pero al Jabez le fue re bien porque hizo una oración para pedirle a Dios que ensanchara sus terrenos, que le diera salud y que lo libre del mal para no sufrir. Y Dios le dice como de baba, jalo, jalo. Y ya, fin de la historia de Jabez. En el siguiente capítulo regresamos a la lista del mandado. Nos sueltan ahí unos cuantos nombres que si Cuelub, que si Suar, que si Mejir, que... Ajá, espero que sean relevantes en algún punto porque si no me los aprendí a lo pendejo. Y luego en los capítulos del 5 al 8 nos recuerdan que esta familia está más dañada que la dinastía Targaryen porque llegamos a la tribu de Rubén. ¿Se acuerdan de ese? Rubén, el primogénito de Jacob. El que iba a ser el heredero pero ya no, y aquí nos recuerdan por qué. Por haber profanado la cama de su padre y pues sus derechos de nacimiento se los pasaron al José. Yo sé que ustedes sí lo recuerdan muy bien porque ese capítulo estuvo inolvidable, se metió con la concubina de su papá. Y todo esto parece que nos lo van contando como si estuvieran acomodando las piezas en el tablero porque va a ser importante en algún punto más adelante. Los capítulos 6, 7 y 8 otra vez puras pinches estadísticas y una especie de currículum vitae de las tribus. Los levitas que eran músicos y sacerdotes. Los hijos de Isaacar que eran puros soldados de élite. Y así, así, así hasta que llegamos a la tribu de Benjamín, el más chiquito. O sea, todo este bloque hiper aburrido de genealogías nada más para llegar aquí. Puro chisme a medias, puro chisme a medias. Yo odio eso. La narración llega a Saúl, ¿se acuerdan de ese? Y después al favorito de Dios, nuestro cantautor y adúltero favorito, David. Y se dan cuenta que está pasando algo que ya nos había pasado antes. Yo no sé qué pedo con la selección de estos libros, pero parece que se les colaron las repeticiones. Porque esto ya lo habíamos leído. Pero pues nos quieren contar la historia otra vez, ok. El capítulo 9 es el último suspiro de las listas. Nos dicen quiénes regresaron a Israel y nos dan un repaso rapidito de la familia de Saúl. El capítulo 10 debería llevar por título Las muy horribles, espantosas, de verdad muy feas y desagradables 24 horas del pobrecito del rey Saúl. Los filisteos le están dando una paliza, matan a sus hijos y a él le dan un flechazo. Saúl, viendo que ya valió queso, le pide a su escudero que lo mate, ¿se acuerdan? El escudero se niega y Saúl se autodesuscribe de la vida. Pero quiero que escuchen el resumen que hace el cronista porque es cero empático este güey. O sea, el pobre vato acabó decapitado, su cabeza colgada en un templo pagano y la Biblia lo despide con esta joyita. Es un te lo dije. Saúl murió por haberse rebelado contra Yahvé. No observó la palabra de Yahvé y hasta llegó a consultar a una divina. Con chisme y todo. No consultó a Yahvé, por eso él lo hizo morir y pasó el reino a David, hijo de Jesé, lo cual era la peor pinche mala idea que pudo haber tenido. O sea, se murió por andar yendo a que le leyeran el tarot. ¿Cuántos más van a caer aquí? ¿Cuántos más? Los capítulos 11 y 12 ya son de lleno con David. Y la formación de su equipo, que básicamente es una secuela de Los Vengadores. Los Valientes de David, un grupo de vatos que mataba a 300 con una lanza. ¿Dónde he visto yo esto antes? Otro que mató a un león en un foso un día que nevaba. Puros esteroides bíblicos, pues. Pero me sirve que retomemos la historia de David aquí porque el vato era
no sé cómo decirlo, insoportable, güey. Chéquense esta joyita, por ejemplo. A David le vino un antojo y dijo, ay, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en la puerta de Belén? Este güey soy yo poniendo queridos Reyes Magos en mis historias para ver si me compran la cosa que subí. Y sus seguidores, como los míos, porque sí se la compraron. Antes de contarles que sí fueron porque sí fueron, tomen en cuenta que este lugar estaba ocupado por el enemigo. 3 valientes de David interrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén. Se la llevaron a David y este güey no solo no se la tomó, la derramó en el piso al grito de líbreme Dios de hacer tal cosa. Voy a beber la sangre de estos hombres que han ido allá arriesgando su vida. Precisamente por eso, cabrón, 3 de los mejores soldados de tus fuerzas de élite fueron a hacerte el paro. Cruzaron líneas enemigas a lo Rambo, esquivando flechas, partiendo madres, todo porque el jefecito tenía antojo de agüita de manantial específico. Y cuando llegan sangrando con el vasito de agua, te la tira al suelo. Ay, no, qué culpa, mejor se la regalo a Dios, cabrón. Tómatela, David, casi los matan por tu pinche berrinche. Qué coraje, güey. Después nos cuentan que David decide llevar el arca a Jerusalén. Yo siempre que aparece el arca en alguna de estas historias me preocupo mucho. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque por si no se acordaban, aquí nos la repite. El tragiquísimo destino de Usa. Porque ajá, subieron el arca jalada por bueyes y todos iban atrás haciendo fiesta con panderetas. Pero luego ocurre un accidente y el arca está a punto de caer al suelo cuando Usa extiende la mano para que no se caiga. Y Dios, así de buenas a primeras, de la pinches nada, lo fulmina. O sea, señor, fue un acto reflejo, güey. Está cuidando que el objeto más sagrado de tu religión no se caiga al lodo. Y el otro de que no tocar sucio mortal. Aquí nos cuentan un detalle que no venía en la otra historia, que es que David se espanta. Pues sí, güey, yo también. Nos dicen que David le tuvo miedo a Dios ese día. Y que dijo, oh no, y ahora, ¿cómo voy a llevarme el arca a mi casa? Y es cuando decide dejarla en la casa de Obed-Edom meses. Ya en el capítulo 15, David por fin lee el libro de instrucciones. ¿Se acuerdan que solo los levitas podían llevar el arca, transportarla usando unos palos? Siguiendo las instrucciones, todo sale bien y es cuando nos dicen que David va bailando, festejando en calzones, básicamente. En su mandilito es el efod. Y nos llevan otra vez a la historia de Mical, la esposa de David, la hija del difunto rey Saúl, que está documentada aquí como la primera persona en decir cringe cuando vio lo que estaba haciendo un vato. Somos todas. Y dice así, cuando el arca de la alianza de Yahvé entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver al rey David bailando y saltando, lo despreció en su corazón. Es que es como si la pudiera ver, ¿sabes? Asomada ahí en la ventana, tipo, de que qué oso mi marido, güey, parece señor haciendo zumba enfrente de todo el pinche pueblo. Y llegamos al capítulo 16. Meten el arca en una tienda, David canta cualquier cosa menos las mañanitas. Su salmo es el larguísimo de agradecimiento. Y para compensar tanto estrés le regala a todo el pueblo de Israel, a cada hombre y a cada mujer, lo siguiente. Una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas. Su despensita bíblica del bienestar. Tu torta y tu juguito de esta época. Pan y circo, señores, desde los tiempos más antiguos. Por si no se han dado cuenta, hasta aquí básicamente los libros de crónicas son el repaso antes del examen. Aquí nos vuelven a contar esta parte en la que David se acuerda que la casita de Dios está más pobre que la suya, que voltea a ver su palacio de cedro súper lujoso y se acuerda de que el arca de la alianza seguía en una pinche choza. Así que le dice al profeta Natán que le quiere construir un santuario bien astérico. Y Natán sí le da permiso, pero el que le frena el carro en seco es Dios. Dice, yo no te pedí que me pusieras casa y menos a ti. Tienes las manos llenas de sangre, mejor que lo construya tu hijo. Siéntate, papito. Y hablando de sangre, del capítulo 18 al 20 se ponen bien violentos. Nos cuentan todas las guerras de David, porque el vato se agarraba a golpes con medio Oriente. Filisteos, moabitas, arameos, es un Mortal Kombat bíblico. Entre ellas me encanta que le den repaso a las que sí nos gustan. ¿Se acuerdan de Hanún? El güey que agarró a los embajadores o servidores de David y les cortó la ropa hasta las nachas. Y luego nos cuentan otra que creo que no les había platicado antes, la del mutante radioactivo. Lo voy a leer tal cual. Hubo otra batalla en Gat donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. También este era descendiente de los gigantes. Y luego no quieren que compare este libro con El Señor de los Anillos o con Game of Thrones. O se enojan porque está en las librerías en la sección de fantasía, güey, están hablando de gigantes. Sí, no han salido dragones todavía, porque sí hay spoiler apocalíptico. Pero bueno, pues un polidáctilo gigante. Este vato segurito que no necesitaba espada, te metió un cachetadón con sus 12 dedos de las manos y te reiniciaba la vida. Pero bueno, un sobrino de David lo liquidó y fin del mutante. Sí, ¿por qué nos quitan a los personajes que sí están chidos? Devuelvan al mutante, devuelvan al mutante. Luego David se le ocurrió hacer este censo militar, cosa que hoy es súper básica para cualquier líder, pero que en aquel entonces era una ofensa para Dios porque era desconfiar de él. Soberbia. Pero aquí hay un giro de tuerca, porque aparece un nombre que no les va a gustar. Porque adivinen, según Crónicas, quién incitó a David para hacer ese censo. Textual, Crónicas 21:1, por si lo quieren checar para que vean que no me lo estoy inventando. Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censo de Israel.
Primera aparición con todo y nombre artístico. ¿Qué? Fue el diablo. Cuéntalos a todos, cuéntalos. Ese Satanás y sus ideas innovadoras. Cuando Dios se entera, se enoja un buen, pero lo mejor es que le manda a David algo como una especie de trivia. Onda, estoy encabronado, pero puedes escoger entre los siguientes 3 castigos. Puerta 1, 3 años de hambre. Puerta 2, 3 meses de huir de tus enemigos. O puerta 3, 3 días de peste. Tum, 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 tum. Y David elige la puerta 3, que porque prefiere caer en manos de Dios que de los hombres. Mis polainas también, porque no quería enfrentar el castigo él solo. Esta era la única opción que involucraba más gente. El resultado, por si no se acuerdan, Dios manda a un ángel exterminador y mueren 70,000 personas. 70,000 inocentes muertos porque este güey quiso contar cuántos tenía. Y el ángel exterminador, que andaba por ahí bien feliz volando con la espada desenvainada, se detiene porque David le suplica a Dios. Y se detiene justo en el terreno de un granjero llamado Ornán. David le compró su terrenito al Ornán, que pues, estaba aterrado viendo un pinche ángel volando ahí matando gente. Y ahí en el terrenito del Ornán es donde después se construyó el templo. Del capítulo 22 al 24 regresamos más o menos a lo mismo, las listas interminables. David, ya viejo, se da cuenta de que su hijo Salomón está muy verde, así que le deja todo el material listo para el templo: oro, madera, plata, bronce, y se pone a hacer el organigrama de los sacerdotes, que para no perder la costumbre del aburrimiento administrativo. Y luego los capítulos del 25 al 27 son David designando turnos para la chamba. Organiza a los músicos, por ejemplo, que según el texto profetizaban con arpas, lo que a mí me suena que se echaban unos solitos psicodélicos de 15 minutos que me hubiera gustado mucho escuchar. Luego organiza a los tesoreros, a los militares y a los porteros, los cadeneros del templo. Y para decidir quién se quedaba con qué puerta, utilizaron un método ancestral, el más sagrado, divino e infalible posible. Textual, Crónicas 26:13. Echaron suertes, tanto los pequeños como los grandes, según sus familias, por cada puerta. Se lo jugaron a los dados. ¿Qué no estaban prohibidos los pinches juegos de azar? Imagínense el nivel de microgestión, o sea, rifándose las puertas. Y después de que se armó todo el sindicato del templo, llegamos al capítulo 28, cuando David convoca a todos los VIPs de Israel para soltar su último discurso. Primero les avienta la excusa de por qué él no construyó el templo. Y básicamente les dice como: yo quería, les juro que sí, pero Dios dice que no, que porque tengo mucha sangre, así que le toca a mi hijito el Salomón. Le entrega una especie de manual de Ikea divino. Le pasa los planos de los pórticos, de las salas, hasta el diseño y peso de los pinches tenedores sagrados de oro. Y luego se arma la primera vaquita divina, porque pues de dónde iban a sacar todo el oro para esto. Se puso delante de todos a presumir que él mismo había puesto 1,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata, y los volteó a ver como diciendo: ¿y ustedes, miserables, cuánto van a poner? Y los líderes de las tribus tipo: y sacan la chequera. Y aquí nos toca despedir a nuestro protagonista, pero quiero que chequen cómo, porque el cronista es un resumen de la vida de David que... Crónicas 29:26. Textual. David, hijo de Jesé, reinó sobre todo Israel. Murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Y ya, pues este cronista nos borró todo el chisme. Se te olvidó poner ahí en tu resumen de biografía que era un pinche adúltero que mandó matar a Urías, ¿te acuerdas? El esposo de Betsabé, que su hijo Absalón le dio un golpe de estado. ¿Qué manera de maquillar un currículum? O sea, aquí David era un santo varón que organizaba coros, escribía poemas, juntaba oro y se murió feliz y millonario. Con este nivel de hipocresía histórica se termina la primera de Crónicas y pasamos a la segunda. Y siguiendo con el resumen, llegamos a la parte en la que Dios le da un cheque en blanco a Salomón, ¿se acuerdan? Del pídeme lo que quieras. No sé por qué sé que van a agarrar este corte para hacer edits. Salomón se hace el humilde, le pide sabiduría e inteligencia para gobernar, y Dios dice como: güey, qué pinche respuesta de mis universo tan más hermosa. Paz mundial. Y no solo le da la sabiduría que le pidió, sino que también lo vuelve asquerosamente rico. Y no es exageración, porque este güey empieza a acumular carros y caballos como si fueran Hot Wheels. Escuchen el nivel de riqueza que manejaba directamente de la Biblia. Textual. Segunda de Crónicas 1:15. El rey hizo que la plata y el oro en Jerusalén fueran tan comunes como la piedra, le dijo piedrosos a los de Jerusalén, y que la madera de cedro fuera tan común como los sicómoros de la llanura. ¿Qué es un sicómoro? Me gusta un montón. Sicómoro esto, sicómoro aquello. Quiero pensar que es un arbolito silvestre. Pero bueno, ya con este varo en la bolsa se pone a construir el templo, para lo que por supuesto que esclaviza a un chingo de israelitas. Pero aquí el cronista lo pinta como trabajo organizado y empieza a forrar absolutamente todo de oro, porque a diferencia de nosotros, ese güey no leyó el pinche libro de Éxodo. Paredes, pisos, techos, si algo no se movía, Salomón le echaba oro. Y puso la piletota esta que era el mar de bronce. En los capítulos del 5 al 7 nos cuentan la inauguración del templo. Traen el arca de la alianza, la meten a un lugar santísimo, y bajo una nube tan espesa con la gloria de Yahvé que los sacerdotes ya no ven ni madres, más o menos como Toluca antes de las 7 de la mañana. Su espectáculo de efectos especiales que le encanta. ¿Por qué ya no hace eso? La gente tiene que andar buscando figuritas en una tortilla quemada porque... ¿Por qué no bajas otra vez así con torbellinos y nubes y rayos y, no sé, fundiendo gente? ¿Ya no somos dignos del espectáculo o qué? Y luego viene la parte del sacrificio del terror de Peta.
Peter. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así consagraron el templo de Dios el rey y todo el pueblo. Güey, ¿a qué olía Jerusalén? Un río de sangre en el nombre del Señor, como siempre. Para el capítulo 8 y 9 nos cuentan esta parte en la que Salomón ya es famosón y llega la reina de Sabá. Sabá, la señora que llega con su cargamento de cosas para impresionar al güey que pues ya no le iba a impresionar ni madres. Y así al final del capítulo 9 el rey más poderoso y famoso de Israel estira la pata y le deja todo a su hijo Roboam. Pero otra vez el cronista vuelve a ser de las suyas. Porque, a ver, en todo este capítulo alguien escuchó sobre las 700 esposas y 300 concubinas. ¿Cómo les esconden sus pinches trapitos sucios, verdad? ¿O sobre cómo esas esposas lo convencieron de hacer altares paganos? No. Otra vez nos borraron todo el chisme. Para el cronista, Salomón era un buen hombre que se gastaba todo su dinero en Dios. La lavandería de imagen de este equipo de relaciones públicas de las crónicas está bien bueno. Luego en el capítulo 10 nos cuentan otra vez el incidente del Roboam no haciéndole caso a los consejos de sus sabios, cuando se le acerca a la gente y le dice como de, oye, tu jefe básicamente nos esclavizó y puedes, no sé, bajarnos los impuestos. Y el Roboam dice, esta vez se los voy a leer, textual, segunda de Crónicas 10, 10, 11. Mi dedo meñique es más horrible que los lomos de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. Y obviamente 10 de las 12 tribus dijeron, ah, sí, güey, pues quédate con tu pinche palacio y tus escorpiones, nosotros nos vamos. Y así de fácil, el pinche reino que le costó un montón de trabajo unir a David y a Salomón, a la basura. Se parte en dos, se crea el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y Roboam se queda solo con 2 tribus y su cara de payaso. Y para el capítulo 12 las cosas se ponen un poquito peores, porque llega el rey de Egipto, un tal Sisac, ve el reino debilitado y dice, de aquí soy. Llega a Jerusalén y como cobrador de Coppel con todos, incluido el templo, lo vació. Se lleva todo el oro que al Salomón le tomó tanto tiempo juntar. ¿Y qué hace Roboam para que la gente no se dé cuenta de que los acaban de saquear? Cambia los escudos de oro por bronce. La pura fayuca bíblica que su bronce bañado en oro dice. Fake it till you make it. Luego del capítulo 14 al 16 nos cuentan cuando entra al poder el rey Asa. Al principio Asa es un buen muchacho. Destruye ídolos, le reza a Dios, gana batallas. Pero cuando llega viejo se pone terco como todos. Se enoja con los profetas, mete gente a la cárcel. Y Dios decide castigarlo de una manera muy peculiar. Le da una enfermedad en los pies. Este versículo me encanta. Textual. Segunda de Crónicas 16:12. En el año número 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero ni aún en su enfermedad recurrió a Yahvé sino a los médicos. Pecado. Traduzco, lo mataron por andar yendo a la semiconsulta en lugar de rezar. Al cronista no le gustaban los podólogos, está clarísimo. Luego llegamos a los capítulos 17 y 18 con Josafat. Este rey es buena onda, muy religioso, pero comete el error de juntarse con la peor influencia posible, Acab, el rey malvado del norte. Acab lo invita a ir a la guerra para recuperar una ciudad, pero invitan a un profeta llamado Miqueas que dice como, si van, Acab se va a morir. Y el Acab, que se creía muy listo, o por lo menos más que el omnisciente, saca un plan maestro. Le dice al Josafat como, ya sé, ponte tú la ropa de rey y yo me disfrazo de soldado raso, así pues no se dan cuenta que soy yo. Y el Josafat, que tampoco brillaba tanto por su inteligencia, dice que ok. En plena batalla los enemigos persiguen un ratito a Josafat pensando que era Acab. Ya cuando ven que no es, pues lo dejan ir, pero el Acab igual se muere de la forma más estúpida posible. Le cae una flecha de un güey que había disparado al azar. O sea, este güey que agarró su arco de que a ver a quién le doy y flángales por obra del GPS divino. Acab se muere y se desangra todo el día sobre su carro, que luego van a lavar un río y los perros lamen su sangre. En el capítulo 20 nos regresan a Josafat, que resulta que se le viene encima una coalición masiva de ejércitos enemigos, y Josafat, que tiene muchísimo miedo, hace un ayuno nacional. Se pone a rezar y un profeta le dice como, güey, tranqui, ustedes no van a tener que pelear hoy, Dios se encarga. Y Josafat decide armar la pinche estrategia más absurda. En lugar de mandar, no sé, a los arqueros y a la infantería al frente, no, güey, manda un coro. Un coro. Pone cantantes en la primera fila para que vayan alabando al Señor. Y lo peor es que este güey va a creer que ganó solo, pero no porque, ojo, chéquense esto. Textual. Momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir que habían venido para atacar a Judá. O sea, este güey hizo toda la chamba. Pero espérense, porque se pone más bueno, dice. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos y acabar con ellos.
y cuando acabaron con ellos se mataron unos a otros. ¡Qué eficiente, güey! ¡Qué eficiente! Yo creo que se mataron entre ellos porque no soportaron el musical. O sea, para cuando el ejército de Judá llegó al campo de batalla ya no había un solo enemigo de pie. Y dejaron tras de sí un botín increíble. La Biblia dice que tardaron 3 días en recoger todo. Yo nada más me puedo imaginar al Josafat así de que, huevo, yo sabía que lo del coro iba a funcionar, pendejo. Pero la alegría les dura poco, porque en el capítulo 21 llega al trono Joram, el hijo de Josafat. Este güey hizo otra joyita, porque lo primero que hace en cuanto llega al trono es mandar matar a sus hermanos para no tener competencia. Dios se enoja muchísimo y le manda una carta de advertencia. No mames. Y ojo al detalle macabro, porque le llega una carta del profeta Elías, y ese que ya se había ido al cielo en un carruaje de fuego muchos años atrás, o sea, un fantasma le escribió una carta. Ni siquiera es un fantasma, porque este vato no se murió. ¿Qué sería? Total, que le llegó una carta de Elías diciéndole que iba a recibir la peor de las maldiciones. Y vaya que cumplió. Joram perdió batallas, le secuestraron a las esposas, pero el castigo final está muy divertido, güey. Segunda de Crónicas 21:18. Después de todo esto, lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable en el vientre, y al cabo de un tiempo, al fin del segundo año, se le salieron las entrañas y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no quemó perfumes por él como lo había hecho por su padre. ¿Qué, güey? ¿Qué? O sea, algo así como una diarrea explosiva. No, la diarrea explosiva. Se le salieron las tripas. Y el cronista todavía remata con algo más cabrón. Se murió y a nadie le importó. No le echaron ni perfúmenes, ni que la fogatita, nada. Nadie quiere a Milhouse. En el capítulo 22 nos recuerdan a la verdadera reina del drama, Atalía, la mamá del siguiente rey, el Ocosías. Al Ocosías me lo desviven después de un añito de reinar, nada. Y Atalía, en lugar de ponerse a llorarle a su hijo, dice, excelente oportunidad laboral. Manda a matar a todos sus nietos para no tener competencia también y se queda con el reino. Pero una tía que andaba por ahí logra robarse un recién nacido, Joás, y lo esconde en el templo durante 6 años. Esto lo tienen que tener fresquito porque fue el capítulo anterior. En el capítulo 23 es donde se arma este golpe de estado divino, cuando convierten a este chamaco de 7 añitos en rey. Y avanzamos rápidamente por un par de reyes asesinados por sus propios siervos. Así llegamos a Osías. Este güey le encantaba la tecnología. Inventa máquinas de asedio, catapultas que tiran flechas y piedras grandes, y se vuelve súper famoso y poderoso, pero se le sube el ego. Un día decide que él quiere entrar al templo a quemar incienso, un trabajo que era exclusivo de los sacerdotes. 80 sacerdotes se le paran enfrente y le dicen como, papi, no puedes hacer eso, eso es nuestra chamba. Osías se pone fúrico, agarra el incensario, les empieza a dar en su madre y Dios dice de que, Zacatlán de las manzanas, lepra, por prepotente. Los sacerdotes todavía lo ven y dicen, órale, pa' afuera por impuro. José Lucías tuvo que vivir aislado en una casita el resto de sus días, y lo sucedió su hijo Jotam. El capítulo 28 lo arrancamos fuerte con el rey Acaz. Si pensaban que ya habíamos visto reyes malos, Acaz dice, quítate que ahí te voy. Este tipo no solo adoraba ídolos, sino que sacrificó a sus propios hijos, haciéndolos pasar por fuego. Y por si fuera poco, que para que Dios no lo molestara, mandó cerrar las puertas del templo que había hecho el Salomón y puso altares paganos en cada esquina de Jerusalén. Este vato no ha leído las desgracias anteriores, ¿verdad? Porque se muere y llega su hijo Ezequías, que resulta ser sorprendentemente uno de los mejores reyes de esta historia. Lo primero que hace Ezequías es reabrir el templo y le dice a los sacerdotes como, límpienme este pinche chiquero. Tardan 16 días en sacar toda la basura que su papá había acumulado ahí adentro. Y después de la limpieza profunda del templo organiza una fiestota de Pascua. Hasta le tuvieron que poner prórroga a la fiesta. La alargaron una semana porque la gente no dejaba de asar carne y celebrar. Pero la felicidad se les acaba cuando llega el rey de Asiria, Sennacherib, con su ejército masivo a sitiar Jerusalén. Sennacherib les manda cartas burlándose de ellos y de su Dios. Ezequías entra en pánico, va al templo y hace lo correcto, y lo que ya vimos que sí funciona. Pide ayuda al especialista en genocidios, a Yahvé, pues, que manda un ángel y mata a 185,000 personas. La su especialidad. Al día siguiente, Sennacherib ve los resultados de la masacre, empaca sus cositas y vámonos de aquí. Más vale aquí corrió, decía, pero el pedo es que hacia donde estaba corriendo se iba a poner peor. Sus hijos lo desuscriben de la vida. En el capítulo 33 nos vamos en picada otra vez. Entra Manasés, el hijo de Ezequías. Este vato es la pesadilla del cronista porque cómo le limpias el currículum a este. Deshace todo lo bueno de su papá, vuelve a quemar a sus hijos, practica la magia negra, consulta a los muertos y el colmo del colmo de todos los colmos, mete un ídolo al templo. Dios se harta y le manda al ejército asirio para que entienda. Lo agarraron con ganchos de carnicero de la nariz, como atún gigante el vato. O sea, Manasés arrastrado por el desierto con la nariz destrozada
destrozada. Y ahí va cuando de repente tiene una epifanía y dice como de, ay, creo que me pasé. 3 pueblos te pasaste, Manasés, 3 pueblos. Se pone a rezar, se arrepiente y aquí Dios hace algo que no suele hacer, lo que todos pensábamos que sí. Lo perdona y lo regresa a su trono en Jerusalén. Y Manasés pasa todos sus últimos años quitando los ídolos que había puesto. Pues este güey se salvó de la funa solito, qué bueno. Los últimos 2 capítulos son sobre Josías. Josías llega al trono en la muy madura edad de 8 años. Y cuando ya es un adulto joven decide darle otra remodeladita al templo. Aquí es donde encuentran casualmente el libro de las leyes. El güey lo lee, entra en pánico y empieza a meter a todos en regla. O sea, el Josías haciendo las cosas perfectas, pero la caga al final. Porque resulta que iba por ahí pasando un rey de Egipto para pelearse con otro vato que nada que ver con él. Pero este güey de metiche sale a pelearse con el faraón. Lo peor es que el faraón le advierte porque hasta le dice como de tú hazte para allá, papi, la cosa no es contigo. Pero Josías no hace caso y lo matan. Después de Josías hay un desfile rápido de 4 reyes inútiles, Joacás, Joaquim, no confundir con el siguiente que es Joaquín, y Sedecías, ninguno dura. Todos son títulos de Egipto, de Babilonia y todos ignoran a los profetas. El cronista aquí nos resume el fin del mundo judío con estas muy desoladoras palabras. Textual. Yahvé, el Dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada, pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hasta que ya no hubo remedio y llega Nabucodonosor, rey de Babilonia que no deja piedra sobre piedra, saquea el templo, se roba todo el oro, quema el edificio de Salomón, destruye las murallas de Jerusalén y se los lleva a todos de esclavos a Babilonia los siguientes 70 años. Fin de la monarquía, fin del imperio de David, fin de todo. Pero como el cronista es un máster de las relaciones públicas y no le gustan los finales tristes, nos mete una escena postcréditos que es el preludio del siguiente capítulo. Quiero hacer esta parte con tono de documental. Han pasado 70 años. Babilonia cayó y ahora manda Ciro. No puedo hablar así. Ciro, rey de Persia. Y el Ciro este saca un decreto que dice como, Yahvé me mandó a hacerle un templo en Jerusalén. Aquí vamos otra vez. El que quiera que se regrese. Continuará. ¿Cómo les cayó el libro de Crónicas? A mí me encanta porque siento que es como el resumen pero con chismecito extra. Esto fue todo por nuestro capítulo de hoy. Unos consejos para su semana. No le anden cortando los pantalones a los embajadores, ni quemando cosas raras en altares clandestinos. Me da curiosidad cuántas brujitas me ven. No se pierdan el siguiente episodio porque va a estar full. Nos vamos a aventar Esdras, Nehemías y Macabeos. Todo junto y sin epidural. Que el Señor me los libre de la diarrea explosiva y de los berrinches arquitectónicos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Besitos, bye.